Sí, la, la realidad relativa, pregunto, ¿no? ¿Es la mente? La mente filtra la realidad a través de los conceptos, sensaciones, percepciones, pensamientos, creencias, y entonces el mundo, el universo, solo existen en la mente. Eso es lo que pregunto, ¿no? Existen en Ah, la mente, son la mente y la mente existe en la conciencia. mm, sí, exacto, exacto. Esa última parte era la que no enganchaba porque entiendo que todo se da en la conciencia, ¿no? Eh, que la fuente, ¿no? Y todas las otras características de la conciencia son fundamentales para esta ilusión no separada de la conciencia, ¿no? Ah, pero ya el resto ya es estar entreteniendo posibilidades no experimentadas o vivenciadas, ¿no? O sea que no voy a entrar en eso, porque no, no, sería un juego más de la mente, ¿no? Es por aquí, es por allá, sino simplemente era ubicarme, ¿no? En, en Ah, esto de... sí, fíjate que también tenemos ahí la cuestión, siempre ujú, este dilema que es semántica, ujú, ujú, el curso, la palabra, el concepto, el contexto que se utilizan, etcétera, etcétera. Cuando yo escuché la definición de mente, no cuando la leí, sino cuando la escuché, ujú, me hablaron de una sola cosa, poder ilusorio, energía potencial no diferencial. Que yo la llame de otra forma, es la misma. O sea, vigilia, sueño onírico y sueño profundo son estados mentales, o sea que colectivamente todo eso es la mente. ujú, Hay gente que lo llama estados de conciencia, pero, ujú, pero ¿qué clase de conciencia? Es una conciencia que eventualmente es inconsciente. ujú, ¿Mm? Entonces lo que la gente llama consciente, subconsciente e inconsciente es colectivamente la mente. Yo escuché al señor Ratanal también decir, cuando alguien le preguntó subconsciente, y le dijo, subconsciente, consciente, inconsciente, colectivamente todo eso es la mente. Entonces, la gente no puede entender que con una palabra, ¿ok? Definas absolutamente todo, lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo que aún está por aparecer, pasado, presente y futuro. O sea, un concepto, ¿ok? Que lo incluye absolutamente todo. Cuando se habla de mente, generalmente se limita solamente al ego, sus pensamientos y la memoria, las tendencias, a esa parte sutil, ¿ok? ujú, ujú, Pero realmente la mente es efectivamente toda la ilusión. ujú. Pero todo viene de la conciencia vía el poder ilusorio, por decirlo. De la mente, lo que realmente cubre a la conciencia, el aspecto de la mente que cubre a la conciencia realmente es el ego, el aspecto ego, es decir, el pensamiento yo. ¿Mm? Incluso Identificación con el cuerpo. uno a veces lee los textos, uno se da cuenta, incluso en los textos de Ramana, por lo menos así fue traducido. Él utiliza la palabra ego para el pensamiento yo y la mente como los pensamientos. Ahí tenemos ahora el uso de la misma palabra en este diálogo en un contexto y en otro diálogo en otro contexto. Y ahí es donde la gente se confunde. Por eso es lo fundamental, lo importante de tener el diálogo directo con alguien que sepa de lo que está hablando, de manera que indiferentemente del término que utilicemos, se produzca un entendimiento en el que pregunta, en el buscador. Correcto. Sí. Porque cuando el entendimiento sucede, todo lo demás es muchísimo más fácil. Ujú, ujú, Entonces, puedes llamarlo energía. Energía una forma causal, ¿m? Energía una forma sutil, ahí metemos
a la mente en su totalidad, ego, a lo que se conoce como mente en su totalidad, y luego tenemos energía en su forma material, pero todo eso es una cosa. Claro. Todo eso es a lo que realmente se refiere la palabra cuerpo o la palabra individuo. ¿Sí? Un cuerpo es un individuo, ¿verdad? Ujú, ujú, El individuo y Dios son indivisibles, pero no se está refiriendo a un individuo en particular. ¿Sí? La ilusión y la conciencia son indivisibles, por lo tanto la conciencia, ¿m? ujú, o dual, ¿m? El uno sin un segundo, ujú. etcétera, etcétera. Otra cosa que me confundí en relación a todo esto, ¿no? Del individuo, ¿no? El pensamiento yo, ¿no? Es, o sea, esta cosa tan magna del universo y del mismo planeta, ¿no? O sea, pero ellos desaparecen en el sueño profundo. Todo, hasta Dios, Por eso. la visión de Dios. Ujú, Visión de individuo, mundo y Dios, la tríada, desaparecen en el sueño profundo. ujú. Aparecen en la vigilia, continúan en el sueño onírico. Las díadas también. Y eso asemejaría a esto que, o sea, digamos, en esta forma, cuerpo y en estos tres estados que ya están descritos, hay una cuestión como cuando uno está en el sueño profundo, prácticamente todo baja al estado mínimo de sobrevivencia, el cuerpo, ¿no? El cuerpo baja a su estado mínimo de sobrevivencia. Al punto que lo único que queda de la fuerza vital Ujú, es la necesaria para que el cuerpo, el corazón lata. claro. La fuerza Pe- vital ujú, está animando, sí, el corazón, este corazón está animando al físico para que no se detenga, de manera que todavía haya paso de oxígeno al cerebro. Pero el resto está, entonces, viene una forma de energía, ¿verdad? ujú, ¿Ok? Entonces pasa por lo que llaman los nadis, unos canales psíquicos, ¿ok? ¡Pam! Y llegan al cerebro, ¡pum! Se activan los órganos de los sentidos, ¡pam! Comienza la percepción sensorial que comienza con sentir el propio cuerpo, ¿m? ujú, Luego se extiende a sentir o percibir lo demás. ujú. Entonces, eso es... Eso que has descrito de los nadis y ese movimiento no sé, de contracción y expansión en un nivel, a un nivel, digamos, del cuerpo humano, también se da a nivel entonces de todo lo manifiesto. Todo funciona exento. La diferencia sería la estructura física de cada organismo, Correcto, ya. la forma como los canales o como sucede. Ujú, ujú, Igual es una sola fuerza vital. Porque la gente dice inclusive que la fuerza vital deja el cuerpo. No deja el cuerpo. Realmente deja de animar al corazón físico. ujú, Porque la misma fuerza vital o la misma energía es la que se encarga del proceso porque está animando todavía las células en el cuerpo que se encargan de crecer y destruir el cuerpo, los gusanos o lo que sea que se van a comer al cuerpo. O sea, esa energía no muere tampoco, ni deja, ujú. ni se separa de nada, porque tú no puedes separar nada de ella. Sí. Simplemente que la misma energía, un aspecto de ella, se transforma. ¿Ok? Este cuerpo, Entonces, este cuerpo lo entierras en el jardín de tu casa, y tú tienes una, abón, ¿ok? Cortas un brazo y tú tienes, no sé, un sancochado. no, no sé, exacto, tú tienes
hay llama, okumo, ñame, batata y yuca, ¿verdad? Y tú cortas el cuerpo en 5 pedazos y pones un pedazo en cada parte del sembradío, entonces ese pedazo de carne se descompone, alimenta la tierra y la semana que viene me tienes en el almuerzo, me convierto en ti. Está bien. Solo a propósito de lo que has dicho, ¿no? Se podría entonces en eso que has dicho, lo más reciente, así como es, por hacer un paralelo, así como es abajo, es arriba, así como es adentro, es afuera. ¿Sí? Correcto. Y lo otro es que mencionaste la palabra ánima, ¿no? Ánima como energía, Aquello que anima. claro, claro. Y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Y lo Entonces ahí tienes alma y espíritu, o atma y para atman, ¿sí? Tiene que haber algo, hay algo más allá. alma y espíritu. Y el Claro. para Atman sería ¿qué? El espíritu, el Atman, espíritu. claro. Atman, espíritu y para Atman, No, Atman, espíritu. ya, No, para Atman, espíritu. ya. Atman, alma. Ah, ya, correcto, Es Jivatma. claro. Sí, No, porque no, ya ahí no entro porque esos términos. estamos por ahí porque vamos a salir. Sí, sí, no, y siempre, bueno, no es un sesgo, pero creo que para mí se me hace más fácil entrar en los términos en castellano, ¿no? Am, y claro, y hay otra cosa que en un diálogo que tú has tenido muy interesante en distintos momentos, pero uno de los más recientes con Miguel, que o sea, bueno, él por propia experiencia directa, ¿no? Va entrando en toda esta, digamos, en este reconocimiento personal, directo, vivencial. Es allí donde, o sea, se empieza a ver y a percibir lo que realmente es el sabio, porque el sabio ya está en forma no manifiesta, ¿no? Pero va, producto de este trabajo, va emergiendo, por decir algo, ¿no? En esa forma de sabio, ¿no? O sea, El ignorante también, solo que el ignorante es el sabio, solo que no lo sabe. O sea, correcto, es el ser. O sea, ujú, aquí la palabra sabio viene de sabiduría. ujú, Y sabiduría quiere decir conocimiento, pero aquí conocimiento no quiere decir conocimiento de algo, sino conocimiento de sí mismo. ujú, Conocimiento que es diferente a conocimiento de algo o ignorancia de algo. ujú, Sé algo, ujú, sé algo. Esto es más allá de sé algo o no sé algo, sino sí conocimiento de ser. ujú, O sea que sí, el ignorante en su naturaleza es sabiduría o conocimiento, simplemente que no tiene el conocimiento de ser el conocimiento mismo, ujú, o la sabiduría misma, o la conciencia misma. claro, y por eso el énfasis que siempre, bueno, traes cuando es necesario de para hacer no hay que hacer, ¿no? ¿No? Pero para hacer hay que hacer. ¿A dónde voy con esto? O sea, a algo muy puntual que me ha estado siempre llamando la atención en todos estos diálogos diarios, ¿no? O No, sea, no recuerdo haber dicho eso o haberlo dicho de esa forma, pero continúa a ver. para hacer no hay que hacer, pero para hacer hay que ser. Ah, sí. Y es la cuestión que tú siempre hablas o de la diada o de la triada, ¿no? O sea, de la dualidad o de la triada, ¿no? Entonces, al final tú dices, todo es uno y la misma cosa. No hay hacedor, solo hay ser. Y eso se vi. Cuando dices ser y hacer, utilizamos la palabra ser ahora, Ujú, tema de conciencia, y hacer como acción, algo que es dinámico, algo que se mueve. ujú, Hacer sería fenómeno,
La palabra ser o acción y resume la totalidad de la ilusión, ¿m? Y la palabra ser, la conciencia. Entonces, Ujú, ser y hacer son una de la misma cosa, ¿sí? Siendo y haciendo es lo mismo, no son dos. ujú, Cuando eso se sabe, entonces ya hay inclusive la noción de acción. Si acción no está separada de ser, entonces no hay acción, solo hay ser. ¿Me sigues? O ujú, sea, depende del punto de vista que se vaya teniendo en el camino. Mi estado mental, cómo se va diluyendo, se va haciendo más traslúcido y más sutil hasta que colapsa. Y lo pongo aquí porque aquí estaría lo otro, ¿sí? ujú, ujú, Muy viendo ujú, este que está acá, todavía filtrado por este que está acá, hasta que se hace súper transparente, pero aunque esté transparente, está entre los dos. ujú. El que está acá desaparece. ¿Ok? Y la separación entre este que está acá y este que está acá desaparece. Sentido de separación entre ser y hacer, entre realidad e ilusión, conciencia y manifestación. Ahí estos dos, los dos conceptos, inclusive el concepto, ahí es donde las díadas empiezan colapsan, ¿sí? Mm. Se cancelan entre ellas, ya no pueden existir, solamente de forma explicativa, para una explicación, algo práctico, ¿verdad? Ujú. Día y Sí. noche, derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera, etcétera, placer, dolor, pero no, tiene una función práctica y se sabe que como tal, todo eso es ilusorio. Dos cosas finales muy puntuales que creo que traté de sugerirla en una pregunta muy anterior, cuando parece ser que hay una nueva ola, una especie de McDonald's de nueva era, si es que vale la repetición. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hay una serie de gentes actualmente que están hablando de que todo, ¿no? Tiene conciencia, ¿no? Y eso lo relacionan con una palabreja que le llaman panpsiquismo, ¿no? O sea, que no viene necesariamente a ayudarnos en nada, pero ellos le llaman así, ¿no? Entonces, el universo no tiene conciencia. La conciencia contiene al universo. Sí, pero acuérdate que todavía aparentemente células, protones, neutrones, electrones, lo que sea. Aparentemente hay conciencia. Es lo que ellos quieren decir, hay conciencia. En el- Ajá. es una conciencia única que se refleja en ese objeto como una aparente conciencia individual, que es la que le va a dar la noción a ese objeto, a esa célula en el cuerpo, ¿ok? De que es una célula individual, ¿ok? Mm, Que reconoce a otra célula como separado diferente, la reconoce como enemiga o como amiga, ¿verdad? Bien sea el sistema inmunológico, ¿verdad? Cuando reconoce el sistema inmunológico, pareciera que fuera un movimiento individual y que cada célula tuviera una inteligencia en particular, ¿ok? Fuera capaz de por sí mismo hacer tal cosa. Esa es la impresión que da. ¿Ok? correcto. Una inteligencia única que se distribuye, ¿sí? En la multiplicidad aparente, ¿ok? Entonces, Mm, por eso cuando entra un virus, ¿ok? El sistema inmunológico lo reconoce como un cuerpo extraño, ¿ok? Y como el cuerpo como tal es un montón de células que están unidas ahí, tratando de sobrevivir, manteniendo, entonces se activa el sistema inmunológico, enciende la alarma y salen estas a tratar de destruir estas células. Ahí está tiene que funciona en forma dual, aparentemente dual. Uno que está acá consciente, porque pareciera que se hiciera consciente del cuerpo extraño,
¿ok? Y entonces empiezan a buscarlo, lo encuentran y se lo comen. Pero a lo que se lo Mm, comen se convierte en esta célula, ¿me explico? ujú, ujú, ujú. Convierte en parte tu sistema inmunológico. Sí, 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 Así lo sí. vive, entonces lo asimila y se convierte en parte, el mismo germen se convierte en parte, sí, el enemigo se convierte en amigo. O sea, todo eso funciona porque cada cosa pareciera que tuviera una existencia individual, una existencia, un conocimiento individual, una capacidad individual única, exclusiva, es exclusivo, ¿sí? Esto es exclusivo de esto es exclusivo y es que excluye al otro, este no lo tiene, ¿sí? Por lo tanto, este conocimiento o esta capacidad es exclusiva de este organismo, ¿sí? El pingüino, por más que tenga alas, no puede volar, por lo menos todavía. Por eso te tendrá que dar, o se estará convirtiendo en pez y estar perdiendo la sala, no se sabe. Ujú, El pingüino, el volar es exclusivo del pájaro. Este conocimiento, esta capacidad, potencialidad, parece que fuera única de esta especie y que le perteneciera a esa especie y que esa especie fuera capaz de saber cómo volar. No sabe cómo volar, es intrínseco, es un movimiento que realmente sucede espontáneo. ujú. César, La, en real- La ballena no tiene un GPS, ni tiene un calendario, ¿ok? Que dice, bueno, se acerca el verano y ahora tengo que irme, no sé hacia dónde que ellas se vayan, al norte, al sur, no recuerdo exactamente. O sea, pero ujú, hubiera que la ballena fuera un ser independiente con un conocimiento propio que le permita comportarse de esa manera, pero no, todo eso es prestado por la misma, y la conciencia en la ballena es la misma conciencia en el hombre, la misma conciencia en la piedra, en la partícula subatómica, entonces, entonces, esa teoría, llámale como ellos lo llaman, ujú, es una teoría, es un hecho. No sé por qué ellos lo llamarán teoría porque a lo mejor no lo tienen 100% comprobado, por eso se llama teoría. claro. Pero lo que has hecho con esta teoría, ¿no? Es no descartarla, sino ponerla en su lugar. O sea, Quiero darle validez, porque para mí no es otra teoría, es un hecho. ujú, Cuando yo hablo con mi perro, el yo aquí es el yo en el perro. ujú. Y ahí es donde nace el principio de no violencia. Sí, quizás lo está más bien. Percibiendo la sensación física llamada dolor o placer a través del cuerpo, es el mismo yo que está acá. Mm, ujú, claro. Y ahí viene el principio de no, de tratar lo más posible, porque eres tú mismo, ¿no? Mm. Um, a donde yo iba era a si el panpsiquismo o la palabreja y teoría esta se podían ubicar dentro de, o sea, la eh, dualidad, a veces la llamas escuela, otra vez es perspectiva, o el de la no dualidad relativa, ¿no? Pero lo que has hecho es decir, no, o sea, yo lo estoy viendo desde aquí y no es una teoría, sino es algo comprobado, ¿no? Está comprobado, por mí está comprobado. El problema con esto, con esta ciencia, si la podemos llamar así, ¿ok? Es que yo no puedo probarte por medio de un instrumento que lo que digo es verdad. Ujú, Solamente tú puedes probarlo y el único instrumento es tu propia realidad. ujú. Quizás para terminar, si lo permite el tiempo que creo que ya se ha pasado, es si no hay no ni sujeto ni objeto, o si no hay, por decir en estas palabras, el hacedor, el acto de hacer y lo hecho, ¿no? Y luego tú vienes y dices, solo hay ser. Se podría decir, solo hay el verbo. Correcto. Gracias. Al principio era el verbo. Ujú. Solo que eso me confundía, ¿no? Porque me parecería ser de lo que habías dicho, de que
solo hay el principio. Todo, Oh, todo lo que surgió de ese principio es ese principio, pues no lo puedes separar. Lo que surgió ujú. ahí tiene que ser idéntico a ese principio, no Bueno, es diferente. ujú. Bueno, me voy. No separación, no unión, ¿sí? No dualidad. Ujú, ujú. Bueno, César, muchísimas gracias. Bueno, realmente, Nos vemos a la noche. gracias. Chao. Adiós.